¿Alguna vez has sentido que alguien se te metió en la cabeza y no puedes dejar de pensar en esa persona? ¿Te ha pasado que una sola mirada, una conversación breve o un gesto aparentemente simple se te queda grabado durante horas, incluso días? Ahora imagina que tú eres quien provoca ese efecto. Que sin decir mucho, sin hacer malabares ni actuar como alguien que no eres, logras quedarte en su mente como una melodía imposible de olvidar. No es un superpoder. No es un hechizo. Es pura psicología. Y lo mejor, es que casi nadie lo está usando. En este momento, mientras miles de hombres intentan llamar la atención con frases vacías, poses forzadas o estrategias que no tienen alma, tú estás a punto de descubrir un enfoque que va más allá de lo superficial. Un enfoque que nace del entendimiento real de cómo funciona la mente humana y cómo los primeros 90 segundos de una interacción pueden marcar la diferencia entre ser olvidado al instante o recordado con deseo. La clave está en una combinación poderosa: presencia emocional, impacto subconsciente y control del momento. Esto es lo que llamamos el método de los 90 segundos. Y no es casualidad. Está respaldado por lo que ya sabían los grandes pensadores estoicos, que la mente domina el cuerpo, y que quien domina la mente, controla el juego. Marco Aurelio lo dijo con claridad: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y hoy, vamos a aprender cómo sembrar pensamientos en la mente de una mujer que la conecten directamente contigo. La ciencia del anclaje emocional explica que el cerebro humano no necesita horas para tomar decisiones sobre una persona. Le bastan segundos. 90, para ser exactos. Es en ese instante donde las conexiones emocionales profundas pueden echar raíces, si sabes qué hacer. No se trata de impresionar con palabras vacías ni de proyectar una falsa superioridad. Se trata de impactar emocionalmente de una manera auténtica, humana y memorable. Piensa en esto: cuando hueles cierto aroma y te transporta a un momento, a una persona, a una emoción, eso es anclaje. Y tú puedes convertirte en ese recuerdo emocional para ella. En ese estímulo que, aunque no esté presente físicamente, aparece una y otra vez en su pensamiento como una imagen persistente. La presencia emocional no tiene que ver con estar encima de ella. Tiene que ver con crear una huella. Una marca sutil pero profunda que su mente no quiera borrar. Y es ahí donde entra en juego la estructura de los 90 segundos. Porque la memoria emocional no se activa cuando das datos, ni cuando hablas de ti mismo sin parar. Se activa cuando tocas una fibra emocional, cuando despiertas una curiosidad, cuando creas un instante que parece sacado de una película, aunque solo haya durado un par de minutos. La mayoría de los hombres desperdicia estos primeros segundos hablando de sí mismos, intentando parecer interesantes, o peor aún, mostrando ansiedad o inseguridad. Pero cuando tú entras con una presencia sólida, sin necesidad de exagerar, sin sobrejugar tu rol, pero con una mirada que dice estoy aquí y no me importa impresionar, todo cambia. Porque la energía se siente. Y si tu energía es centrada, clara, emocionalmente congruente, ella lo nota. Y lo que se nota, se recuerda. El sistema límbico, el responsable de procesar emociones, es más rápido que la lógica. Ella no pensará conscientemente, este tipo me gusta por A, B o C. Lo que pasará es que su mente recibirá señales emocionales que, sin entenderlas del todo, la harán sentirse atraída, intrigada o cautivada. Y es esa sensación la que te hará inolvidable. Porque, al final, las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, sino cómo las hiciste sentir. Por eso los primeros segundos no son para hablar, son para transmitir. Una mirada firme, una sonrisa genuina, un gesto pausado, una postura relajada. Todo eso crea un mensaje que su mente capta más rápido de lo que puede poner en palabras. Y cuando capta su atención sin decir nada, tienes la mitad del juego ganado. Porque el deseo no empieza con la lógica. Empieza con el misterio. Y no necesitas ser un galán de cine para lograrlo. De hecho, muchas veces los que más impactan no son los más guapos, sino los que saben controlar su presencia, los que dominan su energía, los que tienen intención sin ansiedad. Esa es la verdadera diferencia entre alguien que se queda en la memoria y alguien que se desvanece como un saludo superficial. Entonces, si sabes cómo generar esa emoción inicial, esa chispa que despierta una reacción, puedes usarla como una llave para abrir una puerta que muy pocos logran cruzar, la de ser recordado incluso en tu ausencia. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo transformar estos 90 segundos en una experiencia emocional intensa que ella no quiera soltar? El primer paso es dominar tu mirada. Una mirada segura, limpia, que no huye ni presiona. El contacto visual sincero despierta una alerta emocional, porque comunica presencia. Es como si dijera sin palabras,
No estoy aquí para fingir, estoy aquí para ver quién eres realmente. Esa clase de autenticidad es rara. Y lo raro se recuerda. A esa mirada le sigue una sonrisa. Pero no una sonrisa de vendedor o de alguien que busca aprobación. Es una sonrisa ligera, casi imperceptible, pero que transmite calma. Como quien dice, sé lo que hago y no tengo prisa. Esa calma es contagiosa. Y lo que contagia, se asocia. Si ella se siente cómoda contigo, sin entender por qué, su cerebro empezará a buscar razones para justificar esa emoción. Y ahí comienza la magia. Porque ya no eres tú quien se vende, es su propia mente la que empieza a construir la historia que la hace sentir algo por ti. Todo esto ocurre en segundos. Mientras el lenguaje verbal todavía no ha entrado en escena, tu cuerpo ya dijo todo lo necesario. Luego, si eliges hablar, que sea para alimentar ese mismo estado emocional. No se trata de hablar mucho, sino de decir lo justo. Una frase curiosa, una pregunta intrigante, una observación inesperada. Algo que no se parezca a lo que ya ha escuchado 100 veces. Porque si tu lenguaje es distinto, su atención se agudiza. Y si su atención se agudiza, su mente trabaja. Y si su mente trabaja, te piensa. La clave está en ser memorable sin necesidad de escándalo. Sutileza emocional. Presencia limpia. Intención sin peso. Esos son los ingredientes del impacto subconsciente. Eso es lo que queda resonando cuando ella se va y su mente no quiere soltar el recuerdo. Porque no es lo que dijiste. Es lo que provocaste. Ahora que ya comprendes el porqué de estos primeros instantes, lo más importante es cómo usarlos a tu favor. No se trata de memorizar un guión, ni de convertirte en un actor. Se trata de usar conscientemente los elementos que activan respuestas emocionales intensas y convertirte en una experiencia, no solo en una persona más. Tu primer objetivo no es gustarle. Es hacer que se pregunte por qué tú no te comportas como los demás. Cuando todos intentan agradar, tú debes generar misterio. Cuando todos buscan aprobación, tú debes ofrecer presencia. Y cuando todos se esfuerzan por decir cosas, tú debes enfocarte en lo que se siente. Porque lo que se siente, no se olvida. Hay 3 momentos clave dentro de estos 90 segundos. El inicio, donde captas su atención con tu mirada y tu postura. El medio, donde despiertas emociones específicas. Y el cierre, donde dejas una marca emocional que su mente seguirá revisando incluso cuando ya no estés presente. En ese segundo momento, la activación emocional, necesitas precisión. No cualquier emoción sirve. El aburrimiento o la duda no te favorecen. Lo que funciona es la curiosidad, la sorpresa o la conexión. Y para activarlas, debes hacer preguntas o comentarios que no se sientan genéricos. En vez de decir, ¿qué haces?, pregunta, ¿qué es eso que haces y te hace olvidar el tiempo? No es solo una frase más profunda, es una invitación a que ella conecte con algo interno. Y en ese proceso, te conecta contigo. Porque fuiste el detonante de ese recuerdo, de esa emoción, de esa reflexión. Tu lenguaje corporal también debe mantenerse alineado. No puedes estar diciendo cosas profundas con una postura cerrada o con gestos nerviosos. El cuerpo comunica más rápido que la voz, y si hay incoherencia, su mente se alejará. Por eso debes entrenar tu presencia. Estar cómodo en silencio. Sereno incluso en el caos. Esa es la imagen que proyecta poder interno. Y no confundas serenidad con frialdad. La serenidad conecta. La frialdad desconecta. Si transmites tranquilidad pero con calidez, si tu energía es centrada pero viva, ella se sentirá intrigada. Y la intriga es uno de los mejores anclajes que puedes provocar. Recuerda que ella no está evaluando tus palabras con una libreta. Está recibiendo estímulos que la hacen sentir de cierta forma. Y si ese sentir es positivo, inesperado o interesante, entonces tú te conviertes en el origen de eso. Y lo que nos hace sentir bien, lo queremos cerca. Muchos fallan en este punto porque subestiman la percepción femenina. Creen que necesitan llenar los espacios con palabras para mantener su atención. Cuando en realidad, es más poderoso crear tensión. El silencio bien usado puede ser más provocador que cualquier piropo. Una pausa después de una mirada, un espacio entre una pregunta y otra, eso deja que la emoción se acumule. Y justo antes de que el momento se disperse, ahí es donde haces el cierre emocional. No es un "fue un gusto conocerte". Es una pregunta que le queda rebotando en la cabeza. Algo que no pueda soltar fácilmente. Algo que active su mente cuando tú ya no estés. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido completamente libre, aunque todo a tu alrededor parecía decirte lo contrario?
Esa pregunta no es solo profunda, es personal. Y cuando una pregunta te conecta con algo interno, el autor de esa pregunta queda anclado a esa emoción. Esa es la forma en que siembras una semilla que puede germinar horas después. Es aquí donde pasamos del impacto inicial al recuerdo duradero. Porque si en esos 90 segundos generaste una emoción, plantaste una pregunta y dejaste un misterio abierto, entonces su mente buscará respuestas. Y en el proceso de buscar, te encontrará de nuevo. Una y otra vez. Ahora bien, hay errores comunes que sabotean todo esto. El primero, como ya dijimos, es mirar sin control. La mirada debe ser firme, pero humana. Si pareces un interrogador o si no sabes sostenerla sin ponerte tenso, generas incomodidad. Y la incomodidad se asocia al rechazo, no al deseo. Otro error es hablar demasiado de ti mismo. Si monopolizas la conversación, ella se sentirá invisible. Y si se siente invisible, no asociará emociones agradables contigo. Pero si la haces sentir escuchada, si le haces buenas preguntas, si la dejas expresar lo que normalmente no dice, entonces tú serás el espacio donde ella se sintió más libre en todo el día. Y eso no se olvida. También está el error de fingir. De querer parecer interesante, misterioso o seductor, cuando en realidad se nota que estás actuando. Las mujeres perciben la incoherencia emocional con una precisión que no perdona. Si finges seguridad, se nota. Si finges interés, se nota. Y todo lo que se nota como falso, se descarta. La autenticidad tiene un poder brutal. Incluso si estás nervioso, pero eres honesto al respecto, eso genera empatía. En cambio, si finges ser alguien que no eres, aunque técnicamente digas lo correcto, el mensaje emocional es, no soy real. Y nadie quiere conectar con una máscara. Por eso, el secreto final de los 90 segundos es la verdad emocional. Estar tan presente que no necesitas actuar. Estar tan consciente de ti que puedes observarla sin la necesidad de impresionarla. Porque en ese momento, dejas de ser uno más. Y pasas a ser alguien que se siente diferente. Y lo diferente, si es emocionalmente valioso, se recuerda. Vamos a ir un paso más allá. Hablemos de cómo te mantienes en su mente incluso después de que la conversación terminó. Porque el verdadero poder del método no está solo en impactar, sino en permanecer. Aquí entra la psicología del recuerdo. Las emociones son la tinta con la que se escriben los recuerdos. Si logras que ella sienta algo real, su memoria hará el trabajo por ti. Y hay dos formas claves de potenciar esto: las palabras ancla y las conversaciones abiertas. Las palabras ancla son frases que activan imágenes mentales. Si le hablas de una aventura, de un lugar, de una experiencia intensa, su mente crea una escena. Y si tú eres parte de esa escena, entonces quedas en el recuerdo. Ejemplo, imagínate despertando frente al mar sin tener que mirar el reloj. Esa frase no es directa, pero evoca una emoción. Y tú estás ahí, como el autor de esa sensación. Las conversaciones abiertas, por otro lado, son aquellas que no se cierran del todo. Si antes de despedirte dejas un tema sin terminar, una historia sin contar, una pregunta sin responder, su mente buscará completarla. Y en ese proceso, tú vuelves a estar presente. Es como cuando te dejan en suspenso en una serie. El cerebro no tolera lo inconcluso. Y esa necesidad de resolver hace que te pienses sin que se lo proponga. A esto se le suma el poder de lo inesperado. Si logras sorprenderla, no con exageraciones sino con una forma diferente de estar, de hablar o de mirar, entonces destacas. Porque lo inesperado activa la atención. Y la atención sostenida es lo que convierte una interacción breve en una memoria duradera. Todo esto, si se hace con sutileza y conciencia, transforma cualquier encuentro casual en una experiencia emocional. Y lo que se experimenta profundamente, no se borra con facilidad. Hasta ahora, ya no eres solo una persona que pasó por su camino. Te has convertido en un recuerdo emocional, en una idea que su mente recurre de forma automática. Pero hay un paso más. Y es el que separa al que impacta por un rato del que se convierte en inolvidable: saber cómo reforzar ese efecto sin necesidad de estar presente. Es aquí donde entra lo que llamamos el bono secreto, una técnica que va más allá del primer encuentro y que puede mantenerte dando vueltas en su cabeza durante días. Se trata de crear microemociones repetidas. Es decir, sembrar pequeñas semillas emocionales, casi imperceptibles, pero altamente efectivas, que con el tiempo se convierten en recuerdos recurrentes. ¿Cómo se hace esto? No se trata de escribirle constantemente. No es insistencia, ni seguimiento intensivo. Es precisión emocional. Por ejemplo,
Si después de una conversación interesante le mandas un mensaje breve que le recuerde algo que solo ustedes compartieron, una broma, una observación, un momento inesperado, reactivas ese recuerdo. Pero lo haces de una manera sutil, no invasiva. Como quien lanza una chispa en un bosque seco, el fuego se propaga solo. No digas, me encantó verte hoy. Di, sigo pensando en tu teoría de que el café mejora con tormenta. Esa frase no es literal. Es emocional. No describe lo que pasó. Despierta una emoción. Y eso es lo que su cerebro recordará. Además, puedes usar otro truco poderoso, la anticipación. Si antes de despedirte dejas caer una idea emocionante sobre lo que puede pasar en un futuro, su mente va a imaginarlo. Y una mente que imagina, es una mente enganchada. Ejemplo, la próxima vez, te voy a enseñar algo que cambiará tu forma de ver las películas. Esa frase no solo despierta intriga, crea una expectativa. Y la expectativa es adictiva. La mente ama los ciclos abiertos. Si algo queda inconcluso, buscará terminarlo. Y en ese proceso, tú sigues apareciendo en su radar. Por eso, si logras combinar momentos intensos, emociones inesperadas y ciclos sin cerrar, te conviertes en una especie de historia inacabada. Y nadie olvida una historia que aún no se ha terminado de contar. Pero atención, todo esto tiene que ser genuino. Si usas estas técnicas sin autenticidad, se nota. Si se vuelven repetitivas o predecibles, pierden efecto. El impacto está en lo imprevisible, en lo sutil, en lo emocionalmente coherente. Si eres capaz de sorprenderla con algo pequeño pero significativo, si cada interacción contigo deja una huella distinta, entonces su mente no buscará reemplazarte. Buscará repetirte. Y esa es la verdadera diferencia entre quien entretiene por un momento y quien marca para siempre. Porque una cosa es captar atención. Otra muy distinta es quedarse viviendo en la mente de alguien sin pagar renta. Y eso no se logra con frases bonitas ni con trucos de seducción vacíos. Se logra con una comprensión real de cómo funciona la psicología humana, cómo operan las emociones y cómo se forma el deseo desde el pensamiento. Marco Aurelio decía, nos convertimos en aquello que pensamos con mayor frecuencia. Si logras ser ese pensamiento recurrente, ese estímulo emocional positivo que aparece sin avisar, entonces no tendrás que luchar por ser recordado. Lo serás. Porque el deseo no se fuerza. Se cultiva. Y tú ya tienes las herramientas para hacerlo con elegancia, sin parecer necesitado, sin buscar validación. Solo siendo tú, pero consciente de tu poder. Ahora bien, no olvides lo más importante, esto no se trata de manipular. No estás aquí para crear obsesiones vacías. Estás aquí para transformar tus interacciones. Para dejar de pasar desapercibido y comenzar a proyectar una presencia que se quede en el aire, incluso después de que tú ya te hayas ido. Y esa presencia nace del dominio emocional, de la autenticidad en tus gestos, de la intención en tus palabras y de la seguridad que irradias cuando no estás buscando nada, pero aún así provocas todo. Cada conversación puede ser una obra de arte si sabes qué pincel usar. Y los primeros 90 segundos son tu lienzo en blanco. Hazlos memorables. Porque si lo haces bien, ella no podrá evitar pensarte. No porque la presiones, sino porque su mente la traiciona. Y la mente, amigo, es el campo de batalla donde realmente se gana o se pierde. Antes de terminar, repasemos esto con claridad. Quieres que te recuerde, no por lo que dijiste, sino por cómo la hiciste sentir. Quieres que su memoria emocional te asocie con algo positivo, intrigante, auténtico. Quieres ser esa melodía que suena en su cabeza mientras va en el metro, esa imagen que aparece justo cuando alguien le pregunta en qué está pensando. Y puedes lograrlo. Solo necesitas usar el momento con conciencia. Estar presente como pocos lo están. Y retirarte dejando una sensación de más, no de menos. La mayoría vive esperando tener suerte en el amor o en la atracción. Pero los hombres que dominan estos principios no esperan. Actúan con intención. Porque entienden algo que el resto ignora, que no se trata de tener más, sino de ser más. Más conscientes. Más auténticos. Más magnéticos. Y ahora, tú también lo sabes. Así que dime, ¿cuál de estas estrategias vas a probar primero? ¿La mirada que despierta curiosidad? ¿La pregunta que abre un ciclo? ¿La frase que deja una imagen emocional? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué parte de este método te resonó más, y cómo piensas aplicarla. Y si este vídeo te aportó valor, te invito a hacer algo que no te costará nada, pero puede cambiar por completo tu forma de relacionarte.
suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con ese amigo que siempre se pregunta por qué lo olvidan tan rápido. Te dejo también otro vídeo recomendado aquí al final, donde te enseño cómo mantener el interés a largo plazo y evitar que la conexión se enfríe. Porque el primer impacto es solo el inicio, pero la historia, amigo, apenas comienza. Nos vemos pronto. Y recuerda, no eres uno más. Eres el que sabe jugar el juego de verdad.